parte de Historia de Bolivia. Una vez que hemos terminado Historia Universal, nos vamos a enfocar a Historia de Bolivia. ¿Qué parte de Historia de Bolivia vamos a ver? Vamos a ver desde lo que es los levantamientos que van a hacer que se dé la independencia de Bolivia, los primeros levantamientos, desde la situación de la audiencia de Charcas en ese momento, pasando por los primeros levantamientos en Chuquisaca, en La Paz, en Cochabamba, hasta llegar a la época de las republiquetas y posteriormente lo que es la independencia de Bolivia. Desde ahí vamos a ir estudiando hasta los últimos días, más o menos hasta el gobierno de Evo Morales Ayma. Comencemos, por favor. Bueno, vamos a ver el libro 5. No se olviden que el libro oficial de donde salen todas las preguntas al examen de ingreso de la Facultad de Economía es el libro de Carlos Mesa. Entonces, en Classroom yo ya voy a ir colocando videos para distintos temas, igual que de Historia Universal, por favor. Ya voy a ir colocando los primeros videos de Historia de Bolivia. Y también voy a colocar en la primera parte para que se descarguen por partes está el libro completo de Carlos Mesa, que es hartísimo, es bastante grueso, pero denle una chequeadita si quieren también a eso, y si no, vayan repasando este que es el resumen, ¿ya? Vamos a ver el libro 5, que es la independencia, justo antes de la independencia de Bolivia, entre 1800 a 1829. No se olviden que la independencia de Bolivia hacía en 1825. A ver, ¿qué dice? Capítulo 1, situación jurídica de la audiencia de Charcas en ese momento y los primeros levantamientos que se han dado por esta región. A ver, momento histórico. Los difíciles años que llevaron a la audiencia de Charcas a su independencia con respecto a España y a su autonomía con respecto a los dos virreinatos de los cuales dependió alternativamente el virreinato del Perú y el virreinato del Río de la Plata. O sea, no se olviden que en cierto momento pertenecíamos al virreinato del Perú, lo que antes se llamaba como Alto Perú. No se olviden que nuestra región se llamaba Alto Perú. Primero pertenecíamos al virreinato del Perú y después nos pasaron al virreinato de la Plata. Entonces esto ocasionó una serie de confusión y problemas, ¿no? Dejaron a la nueva República de Bolivia en una situación política con una economía destruida. Desde ahí ha sido el grave problema que hemos empezado a tener y que gracias a eso hoy en día también estamos sopesando eso y seguimos arrastrando todos esos problemas que se han dado desde la independencia de la República, ¿ya? En su independencia actuaron factores externos, ideas emanadas de la Revolución Francesa, eso ya hemos revisado en Historia Universal, de la Ilustración, ¿no es cierto? Y también de la emancipación de los Estados Unidos. ¿Se acuerdan que antes de la Revolución Francesa ya se dio la emancipación de los Estados Unidos? Entonces, estas dos cuestiones han afectado también en la independencia de toda Latinoamérica y hablando específicamente de Bolivia. En las postrimerías del siglo XVIII, España implantó un nuevo sistema administrativo que fueron las intendencias, esto en el año 1782. Las reformas también tuvieron lugar en el territorio de Charcas, que salió de la jurisdicción de Lima para formar parte del Virreinato de la Plata. Fueron definiendo el destino de la audiencia de Charcas varios hechos en 16 años de guerra interna, eso es importante. Los levantamientos de Chuquisaca y La Paz en 1809, que Chuquisaca no se olviden que es el primer grito libertario de toda América, de esta parte de América, y La Paz en 1809 con Pedro Domingo Murillo, que eso ya lo vamos a revisar, y la independencia de las provincias del Río de la Plata en 1810, o sea, lo que ahora es esa parte de la Argentina, ¿no es cierto? Bueno, en el periodo que va de 1811 a 1821, nacen y se consolidan las guerrillas formando republiquetas. Ahí está, fíjense, estas guerrillas, como al ejército español no se le podía pelear de frente, se crearon guerrillas. ¿Qué diferencia estas guerrillas? ¿Qué característica tiene?
Que las guerrillas son grupos armados que van y te atacan por los flancos, te atacan por la espalda, si quieren ver así, atacan un ratito y luego se escapan, entonces no les dan tiempo a capturarles y demás, ¿no? Entonces eso se formó en Bolivia especialmente antes de la independencia, formando lo que se le conoce como las republiquetas, eso no se olviden, puede ser examen de ingreso, las que mantienen el espíritu libertario de un territorio controlado por los realistas. Los realistas son los españoles de esa época que estaban acá, ¿no? Durante los 16 años de la lucha, los grupos guerrilleros fueron cayendo. La única republiqueta que llegó a la independencia fue la republiqueta de Ayopaya, que estaba comandado por Lanza, ¿ya? Entonces, Lanza, incluso esta republiqueta, sobrevivió hasta la época de la independencia, que estaba comandado por Lanza. Eso ya vamos a revisar más luego, ¿ya? A partir del año 1821 se movilizaron los ejércitos del mariscal San Martín y de Simón Bolívar. No se olviden que tanto San Martín como Bolívar son los grandes libertadores que ha tenido esta región de América, ¿ya? Que deseaban llegar a Lima para consolidar la independencia de esta parte de América. José de San Martín, después del fracaso de los ejércitos auxiliares, no se olviden que antes de que Bolívar independice el Alto Perú, se habían mandado cuatro ejércitos auxiliares argentinos a querer lograr la independencia o la liberación del Alto Perú, pero fracasaron, ninguno de ellos logró esto, ¿no? Su acometido. Abandona la idea de llegar a Lima y decide cruzar la cordillera para llegar a Chile y de ahí llegar a Lima por mar. Bolívar, luego de la batalla de Pichincha en el Ecuador, intenta llegar por tierra a la capital del virreinato del Perú. O sea, ya estaban en lo último donde querían liberar esta parte del Perú y el Alto Perú, el Bajo Perú y el Alto Perú. Ambos libertadores se reunieron en Guayaquil y después de una entrevista, Bolívar y San Martín se retira y deja el campo libre a Bolívar. Para entonces muchos ciudadanos altoperuanos ya luchaban por la causa patriótica, entre ellos Agustín Gamarra, Andrés de Santa Cruz, que va a ser uno de los mejores presidentes de Bolivia, y José Vallivian, que serían figuras importantes para la historia de Bolivia. O sea, ya estaban luchando ellos por la independencia boliviana, ¿no? Aquí vemos a Agustín Gamarra, aquí vemos a Andrés de Santa Cruz. Pero Agustín Gamarra, no se olviden que él pertenece a la parte del Perú, lo que hoy en día es Perú, el Bajo Perú, y luego va a querer que Bolivia se anexe al Perú, ¿no? Y si no era la batalla de Ingavi, Bolivia hubiera sido parte del Perú. Vamos a hablar de eso después. Después de la batalla de Junín y Ayacucho en 1824, quedaba un solo reducto realista autonómico comandado por Pedro Antonio de Olañeta, que se negó a reconocer la capitulación de Ayacucho, quien fue asesinado en Tumuzla en abril de 1825. O sea, se ha negado a reconocer esta capitulación de Ayacucho, que ha sido el gran triunfo que hemos tenido, y Tumuzla ha sido el último lugar donde los realistas todavía querían permanecer aquí en Bolivia, así que lo han asesinado y ahí realmente ha terminado la guerra de la independencia. El mariscal José Antonio de Sucre, que ya se encontraba en el Alto Perú por órdenes de Bolivia, emitió el decreto del 9 de febrero de 1825, reuniendo la asamblea que determinó los destinos, de la futura Bolivia. Estamos ya entrando a la independencia boliviana. Situación jurídica de la audiencia de Charcas en ese momento. La audiencia de Charcas, que perteneció al virreinato del Perú hasta el año 1776, en que se fundó el virreinato de Buenos Aires, pasó a formar parte de una nueva jurisdicción, incluyendo las cuatro intendencias, La Paz, Chuquisaca, Santa Cruz. Esta última comprendía parte de Cochabamba, más las gobernaciones de Moxos y Chiquitos. Puede ser una pregunta de examen de ingreso y como que ya ha sido una pregunta de examen de ingreso, ¿qué dice? Miren, se formó el Virreinato de Buenos Aires, pasó a formar una nueva jurisdicción. ¿Cuáles fueron las cuatro intendencias? Esa es la pregunta del examen de ingresos. Respuesta: La Paz, Chuquisaca, Santa Cruz, Moxos y Chiquitos. Vayan también memorizándose algunas fechas, porque en los últimos exámenes ha estado entrando fechas también.
El 3 de agosto de 1810, en plena guerra de la independencia, la audiencia de Charcas volvió a la jurisdicción del virreinato del Perú, siendo el virrey José de Abascal. Otra pregunta de examen de ingreso también. ¿Quién era el virrey de ese momento, del virreinato del Perú? José de Abascal. ¿Ya? Estoy mencionando las preguntas que ya he visto en exámenes pasados. Aquí está José de Abascal. Bueno, también ahí vamos a ver qué pasaba con la universidad más antigua hasta hoy en día, recordada por eso, en Chuquisaca, la Universidad de Charcas y la Academia Carolina. En los albores del siglo XIX, la ciudad de La Plata, antigua Chuquisaca, estaba habitada por 18.000 almas y era sede de la Real Audiencia de Charcas. Se encontraba, ojo con esto también, pregunta de examen, la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca, que hasta hoy en día es súper conocida. Aquí vemos a la universidad. Yo he estado hace un año por este lugar, he visitado esta parte, ¿no? Fundada por los jesuitas en el año 1624, no se olviden de ese dato. El silogismo altoperuano. Con el nombre de silogismo altoperuano se conoce al argumento emanado de la Universidad de Charcas que dio sustento jurídico a la revolución emancipadora. Entonces, en esta universidad se han hecho se ha dado el fundamento teórico y jurídico que sí América debía ser libre y debíamos emanciparnos de los españoles. En la Universidad de Charcas, de acuerdo a la doctrina de Santo Tomás, se enseñaba que la autoridad provenía del pueblo y que el rey gobernaba porque el pueblo le había confiado su poder. Ahí está. Causas del levantamiento en Chuquisaca en 1809 y 1811. Se producen en América Hispana varios levantamientos que desembocan en la independencia. Entre los más tempranos están la Revolución de Chuquisaca, en Sucre, ¿no es cierto?, en mayo de 1809 y el levantamiento de La Paz en julio del mismo año. Eso vaya memorizándose entonces también. Los primeros levantamientos. ¿No se ve? ¿Va? ¿Por qué? A ver, esperen un cachito. ¿Qué habrá pasado? Debería verse nomás porque... ¿Se ve? Ahora... ¿están viendo ahí, chicos? A ver, un mensajito. O háblenme, por favor, de los que no se están viendo. Ahora sí. Ya, ¿qué habrá pasado? A ver, seguiremos entonces. A ver. Las causas del levantamiento de Chuquisaca. Entre 1809 y 1811 se producen en América Hispana varios levantamientos que desembocan en la independencia. Entre los más tempranos están la Revolución de Chuquisaca en mayo de 1809, vayan memorizándose eso, y los levantamientos de La Paz en julio del mismo año. Entonces, dos levantamientos, los más tempranos, 1809 en Chuquisaca, La Paz, julio de 1809. Chuquisaca, el 25 de mayo de 1809, esta es una fecha súper conocida a nivel actual, que dice, en enero de 1809 se produjo un total rechazo a las proposiciones de Carlota Joaquina, eso en Europa, en España, y se proclamó como único rey a Fernando VII. La víspera del 25 de mayo, el presidente de la audiencia, García León y Pizarro, mandó arrestar a los oidores y también ordenó el arresto del fiscal Andreu y los hermanos Manuel y Jaime Sudáñez, que han sido los que han iniciado este levantamiento. Un grupo se dirigió a la casa del arzobispo pidiendo la liberación de Sudáñez. Después de su victoria, la audiencia entregó el mando militar a Álvarez de Arenales, se desconoció al virrey y se mandaron emisarios a las diferentes provincias de Charcas. Entonces, esto es lo que ha pasado en el levantamiento de Chuquisaca. Aquí podemos ver a García León y Pizarro, y aquí el arresto de Sudáñez que se ha dado, ¿no?, que ha sido el que ha hecho el levantamiento de Chuquisaca. Y el levantamiento de La Paz del 16 de julio de 1809 del famoso y célebre Pedro Domingo Murillo, que va a dejar un mensaje, ¿no?, la tea que dejo encendida,
Nadie la pagará, eso ya vamos a ver ahorita. Bueno, la mayor parte de los conspiradores paceños eran propietarios de haciendas y entre ellos varios doctores graduados en Charcas, como Mariano Michel, Juan Basilio Catacora, Juan Bautista Zagárnaga y Gregorio García Lanza. Todo este grupo reconoció como jefe a Pedro Domingo Murillo, que ha sido el jefe del levantamiento en La Paz. Los revolucionarios paceños aprovecharon la procesión de la Virgen del Carmen el 16 de julio de 1809 y un grupo detuvo al intendente Tadeo Dávila y otro llamaba a cabildo en el cual Pedro Domingo Murillo es nombrado jefe militar. Ahí está. Bueno, el 17 de julio se obligó a los españoles a presentarse en la Plaza Mayor y jurar alianza con los criollos y se quemaron los papeles de la Real Hacienda. El 24 de julio se confirmó la Junta Tuitiva, de la cual fue nombrado presidente Murillo, además de 3 representantes indígenas. José Manuel de Goyeneche, que nos ha hecho un daño terrible, aquí está este personaje nefasto, que después lo que les ha hecho a los heroínas de la coronilla ha sido terrible también, pero bueno, aquí ya empieza su participación. Organizó tropas para dominar la sublevación de La Paz y el 30 de septiembre se disolvió la Junta Tuitiva y Murillo quedó al mando de la revolución. En octubre se llegó a un acuerdo comprometiéndose los revolucionarios a reponer las autoridades y entregar las armas. El cura Medina, Castro y Rodríguez no estuvieron de acuerdo con la rendición, por lo que Castro y Figueroa huyeron a Chacaltaya y Murillo fue apresado por Indaburo. Castro retornó a La Paz y dio muerte a Indaburo, pero mantuvo preso a Murillo. Los insurrectos se dirigieron a Yungas, pero las tropas realistas encabezadas por Pío Tristán los alcanzó y victimó cerca del río Mosetenes y se exhibieron las cabezas de Castro y Lanza. Murillo logró escapar hasta Songo junto con su hija Tomasa, pero fue traicionado y entregado a las tropas realistas. Y ahí está una figura clave, ¿no? A ver, esto más vamos a leer. Goyeneche y el fin de la Revolución de Julio. El 25 de octubre de 1809, Goyeneche entró a La Paz, iniciando un juicio a los sublevados. En total, 12 rebeldes fueron condenados a la horca. La tradición indica que Murillo, antes de morir, dijo esta frase súper célebre de Murillo: la tea que dejo encendida nadie la podrá apagar. Y ahí dieron muerte a Murillo y lo ahorcaron. Muy bien, vamos a empezar la parte de hoy día y vamos a ver el capítulo 2 del libro 5 que dice los ejércitos auxiliares, levantamientos en Cochabamba y otras ciudades, rebeliones indígenas. Ayer vimos hasta los levantamientos en Chuquisaca y en La Paz en 1809. Seguido a eso se va a dar el levantamiento aquí de Cochabamba que vienen conjuntamente con las heroínas de la coronilla, ¿no? A ver, veamos. Dice la Revolución de Mayo en Buenos Aires y su repercusión en el Alto Perú. El 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires se llama a cabildo abierto y se destituye al virrey Hidalgo de Cisneros y se crea una junta gubernamental que propiciaba el libre comercio. Presidía esta junta Cornelio Saavedra, que por otro lado era boliviano, por si acaso, ¿no? Cornelio de Saavedra. No todo el virreinato estaba involucrado en este nuevo gobierno. Vicente Nieto en el Alto Perú controlaba Chuquisaca, Paula Sanz controlaba Potosí y Manuel de Goyeneche la zona norte de La Paz. ¿Ya? Ahí tenemos a Cornelio de Saavedra. Primer ejército auxiliar argentino, Castelli y la batalla de Aroma y Huaki. En julio de 1810 partía de Buenos Aires hacia el Alto Perú un ejército de 1.200 hombres comandados por Antonio González Balcarce, el cual llevaba al abogado Juan José Castelli como adjunto político. En su camino hacia Charcas salió al encuentro el ex virrey Linieros para enfrentarlo, pero fue derrotado y Castelli ordenó su fusilamiento.
¿Qué más? El ejército auxiliar siguió avanzando hacia el norte y tuvo en Suipacha un enfrentamiento con tropas realistas comandadas por el general Córdoba y fueron derrotadas quienes se retiran a Potosí. Al entrar el ejército auxiliar, Castelli ordena el fusilamiento de Paula Sanz, Nieto y Córdoba. Goyeneche, por su parte, envía a Pierola para enfrentar a los insurgentes que contaban con refuerzos provenientes de Cochabamba, comandados por Arce, Aniceto Arce, y Rivero. La batalla entre Pierola y Arce se protagonizó en Aroma, la famosa batalla de Aroma. Por eso hay la calle o avenida Aroma, ¿no ve? Hoy en día, y también Arce, que es un héroe de Cochabamba. Donde los patriotas salieron victoriosos, de ahí se dirigieron a La Paz, ¿sí? Entonces han ganado esa batalla. En junio de 1811, en Repita tuvo lugar el enfrentamiento entre las tropas de Goyeneche y el ejército auxiliar, que fue derrotado y se retiró hacia el sur. Goyeneche, como siempre, nos ha arruinado hasta el último y nos ha hecho la vida imposible hasta el último, ¿no? Manuel de Goyeneche. Bueno, se da el levantamiento en Cochabamba, Oruro y Potosí. Ante la batalla de Huaqui, cuando Castelli se aproximaba a Oruro, se produce el levantamiento indígena. El presidente Nieto pide ayuda a Cochabamba, desde donde envía a Francisco de Rivero, Esteban Arce y Melchor Guzmán, quienes después de apaciguar el levantamiento en Oruro, retornan a Cochabamba. En Cochabamba, el 14 de septiembre de 1810, por eso es que la fecha que recordamos como día cívico aquí en Cochabamba, el día de Cochabamba, es el 14 de septiembre, es debido a eso, ¿no? De 1810, Rivero proclama la causa de la independencia. Se forma una junta de guerra, se llama a Cabildo Abierto y se declara la adhesión al gobierno de Buenos Aires. O sea, se adhieren a Buenos Aires, que ya había tenido su batalla contra los españoles. Santa Cruz también llama a Cabildo Abierto el 24 de septiembre de 1810 y se forma una junta integrada por Salvatierra y Seoane. Tarija también proclama su adhesión a la Junta de Buenos Aires. En Oruro se levanta Tomás Barrón con ayuda desde Cochabamba del ejército comandado por Esteban Arce. Entonces, miren, ya en 1810 ya estábamos queriendo lograr nuestra independencia. ¿Lo vamos a conseguir? Obviamente no, porque hasta 1825 que recién logra la independencia de Bolivia. Pero fíjense, también aquí hay una foto interesante, un dibujo interesante, el 24 de septiembre de 1810, que es el día de Santa Cruz, por si acaso, el 24 de septiembre, también llama un cabildo a la plaza principal en Santa Cruz. Entonces, toda Bolivia, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y todos querían adherirse al ver que Buenos Aires ya había logrado independizarse, ganar la batalla, querían adherirse al gobierno de Buenos Aires, pero lamentablemente no va a ser posible. Se da a las heroínas de la Coronilla, un suceso increíble en la historia de Bolivia. Realmente el valor de la mujer cochabambina se ha demostrado ahí, ya que Goyeneche vence a Esteban Arce y cuando se enteran de que las heroínas de la Coronilla, de que Goyeneche estaba llegando a Cochabamba, ¿qué dijeron? No, si no hay hombres para defender esta tierra, nosotros las mujeres, junto con niños y junto con algunos ancianos, han decidido defender heroicamente nuestra tierra, ¿no? Por eso hay que recordar esos momentos históricos que son increíbles y no perder de vista eso, ¿no? Hoy en día en la Coronilla han visto que ahí está su monumento, aquí abajo pueden ver, y siempre pues que pasemos por ahí recordemos con orgullo eso, ¿no? Goyeneche ha entrado y las ha masacrado a las pobres heroínas de la Coronilla porque no tenían ni un ejército bien formado, pero aún así ha demostrado el valor que tenemos, ¿no? Después de la batalla de Huaqui y de su triunfo en Amiraya, Goyeneche se dirigió a Cochabamba y de allí a Chuquisaca y Potosí. El encuentro entre Arce y Goyeneche tuvo lugar en Pocona en mayo de 1812, donde Arce fue vencido y Goyeneche avanzó hacia Cochabamba, que preparaba la resistencia. ¿Ve? Lamentablemente el héroe, uno de los héroes más grandes que tenemos en Cochabamba, Esteban Arce, ha sido derrotado por este personaje funesto que nos ha fregado la vida, Goyeneche, ¿no? Hasta el final
nos ha arruinado la vida. Goyeneche pedía que entregaran a los cabecillas, pero la ciudad y especialmente las mujeres se negaron y se atrincheraron en la colina de San Sebastián, que hoy en día ya saben que ahí está el monumento, conocida como la Coronilla. Goyeneche entró en Cochabamba el 27 de mayo, quebrando la heroica resistencia. Por eso es que hoy en día, el 27 de mayo, ¿qué se recuerda? El Día de la Madre, ¿no es cierto? Entonces, esas cositas no hay que olvidar, jóvenes. Seguimos. Después se da el segundo ejército auxiliar argentino, obviamente, donde los argentinos, una vez que ya han logrado su independencia, han querido venir a liberar a lo que es el Alto Perú. No van a conseguir ninguno de ellos objetivo. A ver, ¿qué pasó con el segundo ejército auxiliar? A pesar de los triunfos de Goyeneche, las tropas realistas no podían avanzar hacia lo que fue el Virreinato de la Plata por los constantes focos rebeldes. O sea, no podían avanzar más de aquí. Aquí se quedaron, ya no podían ir hacia el lado de la Argentina. Finalmente, las tropas realistas de Pío Tristán fueron vencidas en Salta y Tucumán. ¿Ven? Lo que hoy es Argentina, han sido vencidos y ya no han podido avanzar más, hasta ahí se han quedado. Lamentablemente aquí en el Alto Perú han seguido muchos años más hasta que recién hemos logrado la independencia. Mientras tanto, ya los ejércitos argentinos han tratado de liberarnos. A ver, ¿qué ha pasado? Eh, Tristán había sido vencido por el general Manuel Belgrano, que comandaba el segundo ejército auxiliar argentino. Por renuncia de Goyeneche, que fue nombrado conde Huaqui, se hizo cargo del ejército realista en el sur el brigadier Joaquín de la Pezuela. Belgrano lo esperó en Vilcapugio, donde se libró la batalla en octubre de 1812. Pezuela resultó vencedor y también en Ayohuma la retirada del ejército auxiliar fue penosa. Entonces, les han vencido nomás al ejército auxiliar y media vuelta, ¿ya? Belgrano una vez en Potosí decidió hacer volar la Casa de la Moneda, imagínense, o sea, han venido a querer liberarnos, pero ha hecho volar la Casa de la Moneda, colocando barriles de pólvora en la sala. Tal cosa no sucedió, pues el oficial Anglada del ejército auxiliar arrancó la mecha. No le ha permitido hacer semejante cosa, si no hoy en día no hubiéramos tenido Casa de la Moneda en Potosí, no nos hubieran hecho volar. Hay muchos comentarios de que los ejércitos auxiliares han querido venir a liberarnos, pero en su paso se han robado lo que han podido, incluso han violado mujeres, un desastre, ¿ya? Bueno, no sé si ha sido una ayuda o una desayuda. Los levantamientos indígenas Cáceres y Pumacaua y los sucesos de La Paz. Eh, Juan Manuel Cáceres, comprometido con la revolución del 16 de julio, eso en La Paz, ya hemos hablado de esa revolución, había la revolución de Pedro Domingo Murillo, ¿verdad? Había logrado escapar, evitando así ser ejecutado por Goyeneche. Las tropas realistas trataban de controlar el altiplano pese a los constantes ataques de los guerrilleros. En 1814 La Paz fue ocupada por tropas independentistas venidas del Cusco, donde se había levantado proclamando la independencia el cacique Mateo Pumacaua. Ahí está. Y ahí lo vemos al cacique indígena, ¿no? Pumacaua. Pumacagua debe ser. Sí, pues Pumacagua. Bueno, levantamientos indígenas en la región de Moxos. En 1792 llegó a Moxos en calidad de gobernador Miguel Zamora y Triviño, el cual cometió muchos excesos, por lo que fue expulsado por los indígenas encabezados por Juan Maraza, cacique de Canichana. En 1811 el cacique Pedro Ignacio Muiva muere después de ser vencido por Maraza. En la región de Moxos, en 1818, los indígenas de Baures se levantaron encabezados por el cacique Gabriel Ojeri. Entonces también ha habido levantamientos en Moxos. Están viendo
que son levantamientos generalizados, ¿no? En toda la región del Alto Perú, lo que hoy en día es Bolivia. Ahora viene el tercer ejército auxiliar argentino. Ya hemos visto el primero y el segundo que ha pasado. Ahora el tercero. En enero de 1815 avanza hacia el Alto Perú un nuevo ejército auxiliar comandado por el general José Rondeau. Vayan memorizando por favor el que ha comandado el primer ejército, el segundo ejército y ahora el tercer ejército, José Rondeau. Todo el Alto Perú estaba en manos de los guerrilleros. Arenales y Padilla tomaron la ciudad de Chuquisaca y Betanzos en Potosí. Otros guerrilleros salieron de sus territorios para ayudar. Arenales salió de Cochabamba, Lanza de las alturas de Inquisibi y Camargo de Chayanta. Todos se han levantado. En tanto, las tropas de Rondeau subían al Alto Perú, llegando a Potosí en mayo de 1815. Los realistas, encabezados por Pedro Antonio de Olañeta, o sea, los españoles, ¿sí? Los que estaban apoyando a España en contra de los que querían la independencia, vencieron a los patriotas, o sea, los de aquí, en Venta y Media y en Viloma. Sin pasar por Potosí, las tropas de Rondeau se dispersaron. La derrota del ejército auxiliar fue total. Chao el tercer ejército auxiliar. Cuarto y último ejército auxiliar. Les dije al principio de las clases que habían cuatro ejércitos auxiliares. A ver qué ha pasado con el cuarto. En el año de 1817, cuando las guerrillas internas estaban muy activas, llega al Alto Perú el cuarto ejército argentino comandado por el coronel Gregorio Arauz de la Madrid. El cuarto ejército auxiliar fue un esfuerzo inútil y sin sentido. La Madrid se encaminó hacia Tarija. Cerca de esta ciudad estaba un destacamento al mando de Andrés de Santa Cruz, que es un personaje súper importante en la independencia de Bolivia y después como presidente también, ¿no? Ambas tropas se enfrentaron en la Tablada, venciendo el ejército argentino. La Madrid pensaba llegar a Potosí, pero no fue posible porque le salió al paso otro contingente realista al mando de Ricafort y fue derrotado por las tropas de O'Reilly en Sopachuy en junio de 1817. Era el fin de la intervención argentina en el Alto Perú. Entonces, sus cuatro ejércitos argentinos que han querido venir a liberar a Bolivia, chao, listo, así de fácil, chao. Ninguno ha tenido éxito y es más, han cometido excesos cuando se han visto derrotados. Y aquí justamente se da la independencia argentina y los altoperuanos en Tucumán. Tucumán es una provincia de la Argentina, no se olviden, ¿no? El 9 de julio de 1816 se reunió en Tucumán un congreso de representantes de las diferentes provincias, el que declaró la independencia de las Provincias Unidas del Río de la Plata. Entonces ahí se ha dado en 1810, 9 años antes que Bolivia, ya su independencia logró la Argentina y ahí vemos una foto de este acontecimiento. Vamos a ver el capítulo 3, qué pasó con las guerrillas, ¿ya? Estas guerrillas que son súper importantes también han sido un antecedente de lo que ha sido ya la independencia del Alto Perú. La formación de lo que se ha venido a llamar como las republiquetas. A los guerrilleros instalados en un territorio determinado, o sea, guerrilleros, ya les he explicado en el anterior tema qué es un guerrillero en realidad, que pertenece a un territorio determinado, el historiador argentino Bartolomé Mitre llama republiquetas. Entonces, estas republiquetas son territorios que están instalados guerrilleros, estaban instalados guerrilleros haciendo frente a los españoles, en pocas palabras. Otro historiador, José Luis Roca, sostiene que una de las guerrillas la de Ayopaya fue la precursora de la república que iba a crearse en 1825. Especialmente esta republiqueta de Ayopaya ha sido la que ha continuado hasta el final, hasta la independencia de Bolivia, porque las demás republiquetas les han ganado, los españoles nos han derrotado, pero la de Ayopaya se ha mantenido a cargo de Lanza, les dije esto, y él ha aguantado hasta el final.
Las facciones guerrilleras eran autónomas en sus decisiones, guardando tan solo algunos lazos con el gobierno del Río de la Plata. Este hecho creó en el corazón de Charcas un fuerte sentido de la independencia. ¿Ve? Querían ellos su independencia como de lugar. Los realistas tenían en su poder dos fortalezas, la de Oruro y la de Cotagaita, que controlaba el paso entre Humahuaca, que unía la Argentina con Charcas. Entonces era un paso específico que ellos estaban dominando, ¿no? Fue José Vicente Camargo que desde Cinti hostigaba al ejército realista en los alrededores de Cotagaita. Betanzos ayudó a la acción en esta zona de Potosí. Eustaquio Méndez, llamado el Moto Méndez, porque no tenía un brazo, una mano, el moto, por eso, estaba cerca de Tarija con sus montoneros y ayudó a Belgrano a la causa de la libertad. Todos los guerrilleros ayudando para conseguir la liberación del Alto Perú. Muñecas y Camargo tenían bajo control Cotagaita y el sur y Omasuyos al norte, entrada y salida de la audiencia de Charco. Todos estaban apostados en sus distintos lugares. Y aquí vienen los esposos Manuel Padilla y Juana Azurduy de Padilla, muy conocidos ellos, también otros héroes de la independencia. Manuel Asensio Padilla tenía sus tropas en la región de la Laguna, Tomina y el Villar, en el actual departamento de Chuquisaca. Su padre lo envió a estudiar a Chuquisaca y allí conoció a los que serían grandes revolucionarios como Bernardo Monteagudo y Mariano Moreno, también a Juana Zurduy, a quien haría su esposa en 1805. Padilla empezó a actuar independientemente con el apoyo de un buen grupo de indígenas quechuas, mestizos y criollos. Su acción fue tan efectiva que los españoles se empeñaron en destruirlo. En 1816, Padilla dejó un destacamento en Tarabuco, los cuales vencieron al batallón realista Los Verdes. En septiembre de ese año fue enviado el general cruceño Francisco Javier de Aguilera para desbaratar a los guerrilleros de Padilla. O sea, estaban obsesionados con ganarle a Padilla porque era muy fuerte la lucha que les hacía Padilla a los realistas, ¿no? A los españoles. El enfrentamiento tuvo lugar en La Laguna y el triunfo fue de Aguilera. Padilla logró huir junto a su esposa y su capellán, pero fue alcanzado por Aguilera, el cual le dio muerte. Entonces ahí lo ha matado a Manuel Padilla, ¿no? Lamentablemente. Juan Manuel Asensio Padilla estuvo acompañado por su esposa Juana Azurduy de Padilla, quien dejando su papel de ama de casa se sumó a la lucha por la independencia. A la muerte de su esposo fue nombrada teniente coronel por el gobierno argentino, reconociendo sus méritos durante la campaña. Juan Azurduy de Padilla se retiró de Tarija a Salta, más bien dicho, donde permaneció hasta 1825, hasta la independencia, ¿no? Fundada la República, retornó a Chuquisaca, donde murió pobre y olvidada en el año de 1862. Simón Bolívar la visitó en su soledad. Entonces Bolívar, que también ha muerto una pena, Simón Bolívar, y vamos a ver después, la ha logrado visitar a Juana Azurduy de Padilla. Miren, aquí le han hecho un cuadro bien bonito. La han logrado visitar y se ha conocido todavía a Juana Azurduy de Padilla con Simón Bolívar. Pero la política y la vida es muy triste a veces. Imagínense grandes próceres de la independencia u otros que han logrado la independencia como Simón Bolívar, Juana Zurduy, Pedro Domingo, las heroínas de la Coronilla. Ellos han muerto por la independencia y muchas veces nos olvidamos nosotros de ellos y han muerto de paso pobres y abandonados, ¿no? Entonces no es muy justo que digamos. Pero mientras nosotros leamos esto y los tengamos en nuestro recuerdo, entonces no va a ser en vano lo que ellos han hecho, ¿verdad? Bueno, también se ha dado este asunto de Ignacio Warnes y su actuación en Santa Cruz. No se olviden que hoy en día Warnes es una provincia de Santa Cruz, ¿no? Y el general Aguilera. Nacido en Buenos Aires, Warnes llega a Santa Cruz de la Sierra, nombrado gobernador por Manuel Belgrano.
Cuando Buenos Aires nombra a Santiago de la Carrera como nuevo gobernador, Warnes se retira para continuar luchando por la independencia en la región de Chiquitos. Carrera muere en una revuelta y Warnes asume nuevamente el mando de la región. En la región de Pari se enfrentaron a Aguilera con 1.200 hombres y Warnes con 1.000 hombres, resultando vencedor el coronel Francisco Javier de Aguilera después de una sangrienta batalla. Aguilera había nacido en Santa Cruz y a través de su carrera se mantuvo fiel al rey. ¿Qué tal? O sea, nacido en Santa Cruz, pero se ha mantenido fiel a los españoles, ¿no? ¿Qué tal? O sea, nos ha dado la espalda. También se da lo de Hualparrimachi y Cañoto. A ver qué ha pasado. Juan Hualparrimachi es uno de los pocos poetas de su época que escribió sus composiciones en quechua. Miren qué interesante. Murió a los 21 años, súper joven él, en la batalla del Cerro de Carretas. Juan Manuel Vaca, poeta y músico conocido como Cañoto, que es súper conocido en el oriente boliviano, fue también guerrillero y actuó en la región de Santa Cruz con las tropas de Warnes. Murió viejo, conocido por todos como poeta y cantor. Y ahí lo tenemos a Juan Huayparrimachi y Juan Manuel Vaca, que es Cañoto. Ahí está, importantes en su época, ¿no? Y esta es la más importante. Les dije, ¿no? La Republiqueta de Ayopaya, dirigida por Lanza, por José Miguel Lanza. La Republiqueta de Ayopaya es conocida gracias al diario del Tambor Mayor Vargas. Han debido escuchar hablar sobre el Tambor Vargas. Se supone que el organizador de la guerrilla de Ayopaya fue José Miguel Lanza, cuyos hermanos habían fallecido el año de 1810. Gregorio en La Paz por la represión de Goyeneche y Víctor en los Yungas. Ve, a sus hermanos los han matado y por eso, también por esa rabia, él se ha levantado. La región de Ayopaya se encuentra entre La Paz, Oruro y Cochabamba, pero los guerrilleros se concentraron en los pueblos de Mojosa, Palca e Inquisibe. El jefe que mantuvo en pie a los guerrilleros de Ayopaya fue Eusebio Lira, quien encabezó una guerrilla totalmente autónoma, pero que fue asesinado. En su lugar fue elegido como comandante de la guerrilla José Manuel Chinchilla, y en 1821 Chinchilla fue depuesto y muerto por Lanza, quien retornó a Ayopaya después de luchar al lado de las tropas argentinas. Ahí está. Y también esta historia heroica del tambor Mayor Vargas. A ver, José Santos Vargas había nacido en Oruro el año de 1726. El año de 1811 las tropas de Esteban Arce asaltaron Oruro y empezó la persecución a los realistas. Muchos ciudadanos escaparon y con ellos Vargas, el tambor Vargas. El futuro tambor tenía 15 años. A los 18 años se enroló en la guerrilla donde se adiestró para tocar el tambor y llegó a ser comandante. Estando casado con Juana Rodrigo, tuvo varios hijos, convirtiéndose legalmente en un indio campesino. Ahí está, Tambor Vargas. Bueno, hasta ahí entonces, jóvenes, el día de hoy. Vamos a ver la siguiente clase y el capítulo 4, que es los ejércitos liberadores y la fundación de la República. Entonces aquí ya vamos a ver qué ha pasado con las batallas de Junín, Ayacucho, Simón Bolívar, el mariscal Andrés de Santa Cruz, el mariscal Sucre y la liberación de Bolivia y el acta de la independencia de Bolivia, ¿no? Y también no se olviden que después del libro 5, 6 y 7 ya tienen un examen simulacro, así que vamos avanzando en esto. Nos vemos, hasta la próxima. Capítulo 4. Los ejércitos liberadores y la fundación de la República. Las ideas independentistas y en el Virreinato de La Plata. En el año 1816 el Congreso de Tucumán proclamó la independencia de las provincias del Río de la Plata, lo que hoy en día es Argentina, ¿no? Entonces ya en 1816 proclama su independencia. Era un proceso que había nacido en la Universidad de Charcas. En el Congreso se discutió el tipo de gobierno a elegirse. Unos se inclinaban por un Estado monárquico, como Manuel Belgrano, y otros como Vicente Pasos Canqui, que era partidario de un gobierno republicano. Miren, entonces, todavía en esa época había un debate
entre que algunos querían una monarquía, como en Europa se estaba dando, y otros ya querían una república, como este Vicente Pasos Canqui. No se olviden que ya se había dado en Europa la Revolución Francesa, sí, estamos más o menos en la época de Napoleón, si es que se acuerdan. En la práctica, en el año 1816, buena parte del territorio de Charcas todavía estaba controlada por los realistas. Entonces, si bien ya Argentina había logrado su independencia, pero todavía la parte del Alto Perú, o sea, Bolivia, estaba todavía controlada por los españoles, por los realistas. No se olviden hasta 1825, que ha sido la independencia de Bolivia. Los ejércitos liberadores del norte, en el norte. Fernando VII, después de aceptar la Constitución de 1812, la deroga en 1814, iniciando un gobierno absolutista. En Caracas, Venezuela, no se olviden hoy en día, capital de Venezuela, se había constituido la Junta Suprema Conservadora, la cual empezó a actuar en forma autónoma. Esta junta envió como emisarios a Londres a Simón Bolívar y Andrés Bello. Allí Bolívar conoció a Miranda y ambos retornaron a Venezuela en 1810. En 1811 el Congreso creado en Caracas, con la participación de Miranda, declaró la independencia de Venezuela. Miren, en 1811, ¿cuántos años atrás antes de Bolivia, no? Pero el general realista Monteverde abatió a los rebeldes y tomó preso a Miranda, y Bolívar embarcó a Nueva Granada, que lo que hoy día se conoce como Colombia, formando parte de las tropas revolucionarias. Después de una larga contienda, Monteverde abandona Caracas y Bolívar la ocupa, siendo nombrado presidente de la República. En 1816, los realistas se apoderan nuevamente de Venezuela y Bolívar huye a Jamaica y de ahí a Haití. Entonces, ya desde esa época, desde 1811, se ha estado dando una batalla fuerte entre lo que eran los ejércitos independentistas de Bolívar con los españoles, con los realistas. Y miren, logró su independencia por un tiempito Bolívar, pero luego otra vez ha sido ocupado por España. Ya ha tenido que huir Bolívar para seguir con esta su empresa, que era liberar todo lo que es América, ¿no? Sudamérica. Bolívar retornó a Venezuela con mayor ímpetu, o sea, con más fuerza, ¿no? Toma el camino de la angostura y forma un gobierno que él preside, al que titula República de Colombia. Ahí nace la idea del país que hoy conocemos como Colombia. Después de los triunfos de Boyacá en 1819 y Carabobo en 1821, los ejércitos liberadores estaban consolidados en el norte, y entonces Bolívar emprende su sueño de libertar toda América. Vence en Pasto y Popayán, el sur de Colombia, y avanza rumbo a Quito, que es la capital de Ecuador, no se olviden, ¿no? O sea, de Colombia a Ecuador, encomendando las tropas a José Antonio de Sucre, quien vence en Pichincha. Andrés de Santa Cruz participó en esta batalla al lado de los patriotas. No se olviden que Andrés de Santa Cruz luego va a ser presidente de Bolivia y va a ser uno de los mejores presidentes que hemos tenido en nuestra república. El virreinato del Perú, formado después de 1811, territorio comprendido entre Potosí y el norte del Perú, era el único reducto realista, era donde todavía los españoles seguían ahí, ¿no? El general José de San Martín, no se olviden que los dos grandes libertadores de América del Sur han sido Bolívar y San Martín. San Martín, para darles una idea, también ha ayudado en la liberación de lo que es Argentina, Chile y todo eso, ¿no? El general José de San Martín controlaba el sur y los ejércitos de Bolívar el norte, o sea, unos hacia arriba y otros estaban por abajo, ¿no? Pero Bolivia, el Alto Perú y el Bajo Perú, nada todavía. Simón Bolívar, 1783-1830. Simón Bolívar nació en Caracas en el año 1783.
tuvo como maestro a Simón Rodríguez, quien lo inició en la lectura de Rousseau. No se olviden, hemos hablado en lo que es la ilustración de los tres ilustrados, ¿no? Juan Jacobo Rousseau, Montesquieu, Voltaire, de él está hablando. Y los enciclopedistas, esto netamente de la ilustración francesa que hemos visto en lo que es la historia universal. Hijo de una familia acaudalada, o sea que tenía plata, realizó estudios en España, pasó a Italia y acompañado de su maestro subió al monte Aventino en Roma, jurando allí dar libertad a América. Volvió a su patria realizando en 1810 un nuevo viaje a Europa acompañado de Andrés Bello. Bolívar tuvo una inteligencia excepcional y en lo personal era un hombre cultivado y seductor. Estuvo casado en su juventud con su prima Teresa de Toro, de quien quedó viudo muy joven. Después de diversos acontecimientos en la lucha entre las fuerzas patriotas y las realistas, Bolívar entró triunfante en Caracas en el año 1813, donde fue proclamado libertador. De ahí viene lo que hasta ahora lo conocemos, el gran libertador Simón Bolívar. ¿Qué país ha liberado Bolívar? Ya sabemos, ¿no? Es Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia. Bueno, seguimos. Llamó al Congreso de la Angostura y presentó a la Asamblea un proyecto de constitución y propuso la unión de Colombia y Venezuela. Este sería el primer paso que fracasó para unir una gran nación a toda América hispana. Él tenía la idea, ¿no? de formar la Gran Colombia, pero los intereses de cada región han hecho que sea imposible. Con esta idea, Bolívar avanzó hacia el sur para llegar a Lima, que era la sede del virreinato más poderoso de América del Sur. A su paso por Quito conoció a Manuelita Sáenz, que fue el gran amor de su vida. Estando en Quito se entrevistó con el general San Martín en Guayaquil, después de la cual el general argentino se retiró del escenario de guerra. O sea, se encontraron y entre ellos hablaron de quién iba a ser el que iba a ir a liberar el Perú. Y Bolívar le convence a San Martín y abandona el escenario de guerra a San Martín y queda Bolívar. Ahora hay una pregunta, ¿y por qué? Sería largo de comentar eso, pero hay algunas especulaciones que dicen que antes San Martín ayudaba a los ejércitos realistas. Entonces Bolívar le echa en cara esto y le dice, yo voy a avisar si no, lo que tú antes eras de parte de los españoles, así que mejor retirate. Pero no está 100% confirmado eso, ¿no? Son algunos datos que por ahí averiguar. Bolívar encontró el campo expedito para realizar su gran sueño, la Unión Americana. El general Sucre comunicó a Bolívar el resultado de la asamblea que tuvo lugar en Chuquisaca, declarando la audiencia de Charcas un territorio independiente de los dos virreinatos del Río de la Plata y del Perú. Después de breve estadía en Bolivia, donde dejó la constitución vitalicia, Bolívar dejó a Sucre en el gobierno y retornó a Colombia en 1827. Esta puede ser es una pregunta de examen de ingreso. ¿Qué cosas ha hecho Bolívar como primer presidente de Bolivia? Uno, ha dejado la constitución vitalicia, ¿ya? Porque se supone que en esa época se había dado esta constitución vitalicia y luego le dejó a Sucre el gobierno, retorna a Colombia, a la cual encontró sumida en una guerra civil, a consecuencia de la cual Colombia y Venezuela se separaron en 1829. El Perú había abolido la constitución bolivariana y Bolivia hizo lo propio con la constitución vitalicia. La audiencia de Quito se constituyó en república independiente. Entonces el gran sueño de Bolívar de la Gran Colombia no se dio nunca y es por eso que han nacido ahí todos los países que hoy en día conocemos. Bolívar, amargado al ver cómo se derrumbaba su obra, renunció al poder en 1830 y se retiró a Santa Marta, donde le comunicaron el asesinato de su gran amigo y colaborador, el mariscal Antonio José de Sucre, y Bolívar murió en diciembre de 1830, bastante solo él, ¿no? Imagínense como un gran libertador, lo han dejado solo al final, enfermo y todo eso para que muera
prácticamente abandonado, el que nos ha dado la libertad. Y junto con el otro gran libertador, el general Antonio José de Sucre, que luego vamos a hablar de él, miren cómo le han hecho una emboscada y lo han asesinado también al pobre Sucre, ¿no? Entonces son injusticias que se han dado en la historia. San Martín en Lima y Guayaquil. En el año 1814, el general San Martín retornaba al Río de la Plata después de una estadía en España, donde se formó militarmente. Luego a su patria, donde fue nombrado responsable del ejército del norte que estaba acantonado entre Tucumán y Salta, en la Argentina. Allí determinó abandonar el proyecto de llegar a Lima a través del Alto Perú, eligiendo la ruta de los Andes. Penetró en Chile, donde venció a los realistas en las batallas de Chacabuco y Maipú. Esa también es pregunta de examen de ingreso. ¿Ve? San Martín ha ayudado en la independencia de la Argentina y también de Chile. Entonces el otro gran libertador. Desde abajo él y en cambio Bolívar desde arriba, viendo desde el punto de vista de lo que es el mapa de América, ¿no? Bernardo Monteagudo acompañaba a las tropas de San Martín, pero él no era bien visto en Lima dada su gran saña que mostró durante la guerra, muy similar a la de Castelli. Murió asesinado en las calles de Lima. Lo han matado a Bernardo Monteagudo. La guerra de intermedios, Cepita, de ahí nace el nombre del mariscal de Cepita, que es el Andrés de Santa Cruz, ¿no? Que ha sido uno de los mejores presidentes que hemos tenido, ya les he mencionado. Luego veremos eso. El año 1823 la situación para los patriotas aún era crítica. Se organizó una campaña con tropas para atacar a las fuerzas realistas por los puertos intermedios. Se encomendó esta operación a Andrés de Santa Cruz, quien después de ser derrotado y hecho prisionero por la Madrid en la tablada, decidió elegir el servicio de la patria. Iba como segundo el general Agustín Gamarra. Después de tomar Arica y Tacna, el general Santa Cruz se dirigió al Desaguadero y a La Paz. Entrando en esta ciudad en agosto de 1823, Gamarra tomó Oruro. Ya vamos a ver qué va a pasar con Agustín Gamarra después. Él va a decir que el Alto Perú, o sea, Bolivia, nunca debía haberse separado de Perú y va a querer tomar Bolivia y anexarla al Perú. Pero ahí se va a dar la batalla de Ingavi, que si no ganábamos esa batalla, Bolivia hubiera sido ahorita parte del Perú, ¿no? Y nosotros íbamos a ser peruanos, no bolivianos. Hablaremos eso más luego. Las tropas españolas al mando de Valdés se dirigieron a su encuentro. La batalla tuvo lugar en Cepita. A raíz de este hecho, Santa Cruz recibió el título del mariscal de Cepita. Las tropas comandadas por Santa Cruz partieron rumbo a Lima. Entonces, fíjense cómo Santa Cruz, el mariscal Andrés Santa Cruz, estaba junto con Gamarra, pero luego de que ya logran su independencia Perú y Bolivia, Gamarra va a querer tomar Bolivia, ¿no? Anexarla. Bueno, y al fin llegamos a las batallas de Junín y Ayacucho, que son las grandes batallas de la liberación desde América, ¿no? El Congreso de Panamá, alejado Bolívar de la caótica situación que se había suscitado en Lima, decidió bajar al encuentro de la Serna con un ejército de 8.500 hombres. La batalla tuvo lugar el 6 de agosto. Andrés de Santa Cruz formaba parte del Estado Mayor de Bolívar, en tanto que Sucre, Gamarra y O'Connor comandaban el cuartel general. 2 días antes de la batalla de Ayacucho, que tuvo lugar el 9 de diciembre de 1824, esas fechas vayan memorizando también por favor, Bolívar envió una circular a los gobiernos de Colombia, México y el Río de la Plata, Guatemala y Chile, invitándolos a unirse en Panamá para conformar una asamblea. En total, el total de las tropas realistas intentó cerrar el paso a Sucre, pero no fue posible, pues Sucre se posesionó frente a la ciudad de Ayacucho. La victoria favoreció a las tropas patriotas y se firmó la capitulación de Ayacucho. Ahí está. Entonces, eso ha sido justamente la batalla de Ayacucho, ya para ir recordando. Seguimos. El general Pedro Antonio de Olañeta. En 1822, Pedro Antonio de Olañeta se había hecho fuerte en el sur, manteniendo una posición de
acatamiento incondicional al rey Fernando VII y al régimen absolutista que éste había implantado en 1814. Entonces, este seguía todavía eh, favoreciendo o queriendo mostrar lealtad a Fernando VII, que era el rey de España, ¿no? Ingreso de Sucre al Alto Perú, a lo que hoy en día es Bolivia, Casimiro Olañeta y el decreto del 9 de febrero, esto también es importante. Casimiro Olañeta llegó al desaguadero el 3 de febrero de 1825, donde ya estaba el mariscal Antonio José de Sucre. Ambos se dirigieron a la ciudad de La Paz. El 9 de febrero se promulgó el decreto en el que se basó la independencia de Bolivia. Entonces aquí hay una pregunta de examen de ingreso. Fíjense, con este decreto del 9 de febrero se promulgó el decreto que se basó la independencia de Bolivia. Esa puede ser una pregunta de examen también. El decreto llama a una asamblea deliberante para que las provincias del Alto Perú decidan su suerte. Se señala el 10 de abril para una reunión en la ciudad de Oruro. La fecha fue pospuesta y la asamblea tuvo lugar en Chuquisaca. Y se da justamente ahora la Asamblea Constituyente y la creación de la República. De acuerdo a lo establecido por Sucre, se eligieron los representantes para la Asamblea que tuvo lugar en Chuquisaca el 10 de julio de 1825. En la Asamblea se redactó el acta y se terminó de discutir el 28 de julio y en agosto se votó por las tres opciones. Primera opción, se unirían las provincias del Alto Perú a la Argentina o se declaraban separadas, por ser esto más conveniente a sus intereses y felicidad. Ahí está. 2. El Alto Perú quedará unido con la República del Bajo Perú, o sea, el Alto Perú es Bolivia y Bajo Perú es el Perú, o también se declarará separado. Y 3. Los departamentos del Alto Perú se erigirán en Estado soberano e independiente de todas las naciones, tanto del viejo como del nuevo mundo. Entonces, miren estas tres opciones. Una era anexarnos a la Argentina, otra era ser parte del Perú, u otra era declararnos independientes. ¿No? Esto no se olviden que han hecho en esta Asamblea Constituyente. La tercera opción fue aprobada por la asamblea en pleno. Entonces la mayoría han votado por la tercera opción y es por eso que Bolivia va a ser libre hasta el día de hoy. Los 48 representantes firmaron en forma unánime el texto. Una de las partes dice: las provincias del Alto Perú, firmes y unánimes en tan justa y magnánima resolución, protestan ante la faz de la tierra entera que su voluntad irrevocable es gobernarse por sí mismas y ser regidas por la Constitución, leyes y autoridades que ellas propias se diesen y creyesen más conducentes a su futura felicidad. El acta se firmó el 6 de agosto de 1825. No se olviden que ese es el día del nacimiento de la República de Bolivia, es nuestro cumpleaños, en conmemoración a la batalla de Ayacucho, porque no se olviden, la batalla de Ayacucho se había dado un año antes exactamente, ¿verdad? Vamos a ver ahora el capítulo 5, los gobiernos de Bolívar y Sucre. Eso para terminar este primer libro. Vamos a ver qué pasó con estos dos gobiernos. Las resoluciones de la Asamblea Constituyente. El día 10 de agosto de 1825, después de firmar el Acta de la Independencia, el Congreso aprobó una ley de reconocimiento a los generales Simón Bolívar y Antonio José de Sucre. En homenaje al Libertador, el nuevo estado llevaría el nombre de República de Bolívar. Ahí está. Y su capital recibirá el nombre de Sucre. Antes se llamaba La Plata. Esto no se olviden que dijo, ¿no? Uno, si de Rómulo viene Roma, entonces de Bolívar debe venir Bolívar. Por eso se cambió Bolivia. Por eso se cambió de Bolívar a Bolivia después, posteriormente, ¿no? Pero nació como República de Bolívar, eso no se olviden. El 13 de agosto la Asamblea dictó una ley por la cual se adoptaba el régimen unitario con la división de los tres poderes, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Se creó la moneda y los símbolos nacionales. Situación económica y social.
No es fácil hacerse cargo de lo que significó para la audiencia de Charcas el paso de 4 ejércitos extranjeros, el saqueo de los fondos de la Casa de la Moneda, las confiscaciones, los préstamos forzosos, el saqueo de la platería de las iglesias y también el abandono de las tierras y las minas. O sea, los ejércitos auxiliares argentinos han hecho destrozos cuando han querido venir a liberar el Alto Perú, y no solo eso, se lo han robado otras personas, todo lo que es las iglesias, préstamos, saqueos y todo lo demás. En 1803, en Potosí había 40 ingenios mineros. En 1825 apenas funcionaban 15. A finales del siglo XVIII se producía un promedio de 385.000 marcos de plata anuales, cifra que al terminar la guerra de la independencia había descendido a 200.000. Todos los productos mineros y agrarios tenían graves dificultades para ser transportados por los pésimos caminos y las restricciones arancelarias impuestas por los 3 países vecinos, Perú, Argentina y Chile. Entonces Bolivia ha nacido a la vida republicana en condiciones bastante difíciles, y eso ha hecho que tal vez hasta hoy en día nomás repercute en que seamos un país que tiene tantos problemas. Finalmente estaba la situación indígena, cuya presencia efectiva era mayoritaria, aunque se veía privado de todo tipo de representación política por las condiciones del voto. Desde el nacimiento de la República hasta 1952, que ha sido la revolución del MNR, Bolivia, y después también de 1800, después también va a seguir ese fenómeno, que en Bolivia nos habíamos olvidado que la gran mayoría de la población era indígena y nunca se les ha dado participación, nunca se les ha dado ni voz ni voto en cuanto a las cuestiones políticas, y hemos creado una nación oligarca de solo unos cuantos poderosos, habiéndose olvidado del gran número de gente que eran los indígenas. Hasta que se va a dar, ya saben, el 2006, el ascenso del primer presidente indígena en Bolivia, que va a ser Evo Morales, ¿no? Pero bueno, esa es otra historia que ya la comentaremos. Finalmente, bueno, la iglesia era sin duda el componente económico más poderoso. Los bienes acumulados durante casi 3 siglos se confiscaron los edificios y se destinaron a cuarteles y obras educacionales y de beneficencia. Los actos administrativos de Simón Bolívar. En agosto de 1825, Bolívar había cruzado el desaguadero, se dirigió a La Paz y de allí a Potosí, donde cumplió la promesa de subir al cerro para enarbolar en él la bandera de la libertad. Entre los actos administrativos de Bolívar, esto vaya memorizándose, está la creación de la contaduría para el manejo de los fondos públicos, abolió el tributo indigenal y prohibió que los originarios fueran obligados a prestar servicios contra su voluntad. Entonces, 3 cosas: el manejo, la creación de la contaduría para los fondos públicos, abolió el tributo indígena, o sea que los indígenas ya no tenían que pagar tributo, y prohibió a los originarios, que los originarios, los indígenas, fueran obligados a prestar servicios, ¿no? Bolívar determinó que el puerto Cobija fuera denominado como Puerto La Mar en homenaje al general de este nombre. Bolívar delegó el mando a Sucre y abandonó el país en diciembre de 1825, es decir, que estuvo escasamente 5 meses al mando de la República de Bolivia, ¿no? Ahí vemos una fotito donde está Bolivia. Le cede al mando al segundo presidente, el primero fue Bolívar, el segundo José Antonio de Sucre. Nació en Cumaná, Venezuela, ve, otra cosa, ¿no? Entonces, nació en Cumaná, Venezuela. A los 15 años fue a Caracas a estudiar ingeniería militar. Allá se ve envuelto en la revolución y muy pronto actúa junto a Bolívar. Venció en Pichincha, Ecuador, y en Ayacucho, Perú. Fue presidente de Bolivia de 1826 a 1828. Se casó con Mariana Carcelén y Larrea. Lo más notable de Antonio José de Sucre es su carácter y su fidelidad para los amigos, como la adhesión a Bolívar. Fue un hombre incorruptible, fiel a sus ideales. Finalmente fue víctima en Berruecos, cerca del Pasto, Colombia, donde fue asesinado en circunstancias oscuras
el 4 de junio de 1830. Como personajes que han hecho que seamos libres, los han asesinado por intereses netamente económicos o políticos. No es una vergüenza que haya pasado eso. El gobierno del mariscal Sucre. Sucre se dio a la tarea de reactivar la economía y de sostener una política de reformas revolucionarias y acordes ideológicamente con el sistema republicano. Creó dos ministerios, el de Guerra y el del Interior y Finanzas. Sucre contó en su gabinete con el general Andrés de Santa Cruz, Urdi Dinea, Casimiro Lañeta y Miguel Lanza. Uno de sus hombres de confianza era el español Facundo Infante, que fue muy criticado. La elección de sus colaboradores que hizo Sucre le trajo el resentimiento de los nacionales y las reformas en materia religiosa y de enseñanza, y también hizo sostener económicamente un ejército colombiano de 8.000 hombres. Hizo que en 1826 estallara el motín de abril que terminó con el gobierno del mariscal Antonio José de Sucre. Entonces ha habido mucha oposición hacia él y lo han derrocado nomás. Durante el gobierno de Sucre se crearon por decreto supremo el 23 de enero de 1826 los departamentos de Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí. Pregunta de examen de ingreso. Entonces, en el gobierno de Sucre se crean ¿qué departamentos? Vuelvo a repetir, Chuquisaca, La Paz, Cochabamba, Santa Cruz y Potosí. Una ley de septiembre del mismo año también creó el departamento de Oruro. Eso es súper importante. Vamos a hablar de la Iglesia Católica entre 1825 y 1880. En lo económico tuvo lugar la confiscación de los bienes de la Iglesia. El Estado se consideró heredero de la corona en lo concerniente al nombramiento de las autoridades eclesiásticas. Entonces, miren, como estaban llenos de dinero todas las iglesias, se les ha confiscado, se les ha quitado todos sus bienes, porque como las arcas estaban casi en ruinas cuando nació la República, de esa manera hemos logrado conseguir algo de dinero. Vamos a ver la primera constitución, 1826, vitalicia o bolivariana, así se llamaba. Entonces, la primera constitución, ojo con eso, se llama la constitución vitalicia o bolivariana. El 26 de mayo de 1826, el Congreso encargó el mando de la nación al general Sucre, quien lo venía ejerciendo por delegación de Bolívar. En junio llegó a la disposición del Congreso peruano aceptando la independencia de Bolivia y la constitución vitalicia. O sea, miren, el Congreso peruano aquí ha aceptado la independencia de Bolivia, pero luego Agustín Gamarra va a desconocer esta independencia y ya les he dicho que nos van a querer anexar. La constitución proyectada por Bolívar adoptaba el régimen unitario y dividía el poder legislativo en tres cámaras: los tribunos, los senadores y los censores. Como hoy en día se divide en diputados y senadores, en ese entonces se dividía en tribunos, senadores y censores. El Libertador proponía un cuarto poder denominado poder electoral, que hoy en día hay en Bolivia, ¿no? El cuarto estado, el poder electoral. Interinato de Pérez de Urdidinea y la invasión peruana y el Tratado de Piquiza. La situación internacional se puso tensa. El gobierno del general Lamar en el Perú se preparaba para una guerra con Colombia. El orden fue restablecido, pero el mariscal Sucre renunció a la presidencia de la República. A raíz de estos sucesos, Agustín Gamarra avanzó con sus tropas hasta Oruro. El ejército boliviano estaba entonces en manos de Pérez de Urdidinea. En julio de 1828, en Piquiza, se suscribió un tratado entre Perú y Bolivia en la que se estipulaba la salida de las tropas colombianas. El general Pérez Urdidinea, por ser jefe del Consejo de Ministros, quedó a cargo de la presidencia de la República breves meses, tiempo en el que se llamó a elecciones, siendo nominado para presidente el mariscal Andrés de Santa Cruz y vicepresidente José Miguel de Velasco. Santa Cruz en ese momento se encontraba en Chile, desempeñando una misión diplomática por encargo del Perú, por lo que asumió el mandato interinamente el general Velasco. Y aquí vemos José Miguel de Velasco. Nació no se sabe exactamente la fecha que ha nacido, por eso está así incompleto. Nació en Santa Cruz, militar de profesión, fue 4 veces presidente provisorio de la República en los años 28, 29, 39, 41 y el 48. Fue figura clave para dar continuidad a un sistema presidencial
en el que jugó el papel de presidente interino 3 de las 4 veces que ocupó el máximo cargo del país, ¿no? Entonces, gracias a él se ha dado continuidad a esto. Los gobiernos de transición, Velasco y Blanco, muerte de Blanco. Estando Velasco interinamente en la presidencia, el Congreso nombró sorpresivamente al general Pedro Blanco y vicepresidente a Ramón Loaiza. La reacción no se hizo esperar y a los 5 días de posesionarse Pedro Blanco en la presidencia, se levantó el coronel José Vallivián y los coroneles Mariano Armaza y Manuel Vera. Lo llevaron preso a la Recoleta y allí fue asesinado el 1 de enero de 1829. Ante estos sucesos, la Asamblea encomendó a Velasco la presidencia provisoria, otra vez, quien declaró vigente la elección de agosto de 1828 y declarando presidente al mariscal Andrés de Santa Cruz. Bueno, hasta ahí entonces era la presentación del tema del libro 5. Vamos a dividir historia de Bolivia por libros. Tenemos que ver libro 5, libro 6, libro 7, libro 8, libro 9. Entonces todos esos libros hay que ir avanzando. Hemos terminado el libro 5 y la siguiente comenzaremos ya con el libro 6. Eso es todo, entonces continuamos la siguiente.